es la dulce voz del Espíritu Santo. Oyes que susurra con tierno quebranto, porque es Jesucristo quien te está llamando. Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos, que no tengas miedo. Jesucristo es bueno, oye su llamado, ven hoy a su encuentro, decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete por Jesús, decídete por la cruz. Miras el Calvario y verás sus brazos, siempre están abiertos, esperándote. Deja que te cubra con su amor eterno, ven, no te detengas, al paso de fe. Él te ve sediento, Él te ve temblando. Jesucristo sabe de tus sufrimientos, que no tengas miedo. Jesucristo es bueno, oye su llamado, ven hoy a su encuentro y decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete por Jesús, decídete por la cruz, decídete por Jesús, decídete por la Hola hermanos, bendiciones. Gracias para compañeros de día número 2 de esta campaña de Espíritu Profecía. Esto viene de ustedes para el departamento nuevo de Espíritu Profecía que la iglesia estableció y soy director de ese departamento. Con eso quiero dar algunos anuncios sobre nuestro departamento, ya que el pastor, la junta, igualmente el primer anciano y nuestro primer anciano es nuestro consejero. Carlos Chávez, todo aprobaron. Vamos a tener algunas actividades el resto de este año y uno va a hacer una salida. La salida va a ser la granja de Guillermo Miller, ¿verdad? Su casa que está upstate Nueva York, 6 horas, no, sí, a 6 horas de viaje. Y el costo de ese viaje es $50 por persona y eso es solamente para pagar el transporte, para decirlo, ¿verdad? El anuncio de esa fecha, nosotros teníamos para abrir 5, pero consultando con el pastor, igualmente con el hermano Chávez, decidimos posponerlo para más tarde, en mayo o junio. Así dejamos más gente que quieren ese viaje. La compañía de bus me dice que hay 5,600 de bus que podemos rentar.
Si usted está interesado, sécate, hermano Chávez, o mi persona, yo, Abieser, y déjame saber, así yo puedo comenzar a apuntar a la gente que está interesada en ese viaje. Una vez más es $50 por persona y eso todo para pagar el coach bus que vas a llevarnos allá. Salimos a las 7 de la mañana y regresamos para atrás casi a 11 a la noche. Por ahora vamos a planificarlo para un domingo. Y con ese mismo espíritu, pastor y primer anciano, hermano Chávez y yo, hablamos sobre un certificado de espíritu de profecía. Estamos haciendo un currículum, planificándolo, para hacer por lo menos, incluyendo el viaje, ¿verdad? Como una serie de 6 o 7 sesiones, puede ser en Zoom o en la iglesia, y con eso podemos hacer un certificado de espíritu de profecía para llamar atención a los libros de Ellen White, igualmente donde es profecía y que nosotros somos una iglesia profética. Eso incluye el mensaje de los 3 ángeles también, ¿verdad? Nuestro mensaje a proclamar todo el mundo de nuestra generación. Con eso es el anuncio. Quiero decir que mañana vamos a tener nuestra campaña presencial en la iglesia. El culto de miércoles va a ser presencial y a Miriam vas a estar a cargo a esa presentación, ¿verdad? Entonces te invito mañana a ir a la iglesia con nosotros. Y con eso, respetando el tiempo, un hermano, un querido pastor, un hijo de Dios que viene de, que muchos lo conocen, ¿verdad? Algunos no. Ese nombre es Pastor Efraín Peña. Para mí es un padre espiritual que me bautizó, creo que como 13 años atrás, por la gloria de Dios. Y ha sido un hombre cariñoso, igualmente que ama la misión. Podemos decir que es un hombre que se entrega a la misión y que Dios lo bendiga grandemente. Vas a tener la palabra para nosotros este día y con eso vamos a tener una oración para iniciar. Después de eso vamos a tener la lectura bíblica y eso vamos a orar. Amoroso Dios que estás en los cielos, santo sea tu nombre, Padre. Con un corazón alegre, doy gracias por tu Hijo Jesús, doy gracias por tu Espíritu Santo y usted. Que estamos aquí como tus hijos y hijas, esperando la segunda venida de tu Hijo Jesús. Pero necesitamos recursos, necesitamos enseñanza, necesitamos entendimiento, cómo recibirlo y cómo igualmente preparar una gente como el TC Elías, con una misión, un mensaje para preparar este mundo para recibir tu Hijo Jesús. So, ayúdanos. Y que ahora que nuestro presentador, Efraín Peña, Pastor Peña, vas a tener la palabra que tu Espíritu Santo lo unge de una manera especial para tocar nuestras mentes, corazones, que puede pasar tu palabra con claridad y su tema. En el nombre de Jesús, bendiga esta campaña, bendiga a todos los que están aquí, todas las familias y hermanos presentes. En nombre de Jesús, amén. Con eso, el Pastor Peña nos dio una lectura bíblica. So, dame un minuto para compartirlo. Ok, voy. So, la lectura bíblica nos encontramos en Isaías 8:20. Y la palabra de Dios dice así: a la ley y a testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Que Dios bendiga su palabra. Ahora vamos a poner nuestro canto tema antes que iniciamos. Este.
lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que pronto volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que Cristo volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. Esto lo compró ahí, fue. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen. No, si no va a tomar yo esas pastillas. Que todo el mundo conozca el poder de la cruz. A comenzar a comer, la joven sigue comiendo. Es excelente. Con la luz de Paso otra pastilla. Jesús. Toma, porque te sale. Con la luz de Jesús. Dijo ella, te la traga y sigue comiendo. Vamos a ver. Dice, no es que tú comas la otra pastilla. Se nota que aquí hay una mujer limpiando. Hola, hola. Pastor Peña, si tú estás allí, ¿puedes poner tu cámara? Claro que sí, Abiezer. ¿Cómo tú estás? Aquí estoy. Gracias, líder. Un placer. Con gozo en mi corazón. El El tiempo es placer es tuyo. mío, el placer es mío y el gozo Gloria a también, Dios. contento de poder estar en familia. Ustedes son mi gente. Gracias, Eliezer. Ha mejorado tu español, Eliezer. Cuando la última vez cuando salí de Hispano y Manhattan, dije, Eliezer, mejora tu español que yo voy a mejorar mi inglés. Pues tú has logrado lo tuyo, pero yo todavía no he podido. Al contrario, mi inglés ha empeorado, pero gracias a Dios aquí estamos. Ahí está el heredero. Hermanos queridos, ¿cómo están ustedes? Una bendición saludarle. Taunis, Natanael, veo ahí a Javier, también. Ahí está la hermana Nati, esa guerrera. Diurka. Bendiciones. Tiurka también, Birmania, qué lindo, Taunis. Es una bendición poder saludarlos a ustedes, hermanos queridos, y compartir este ratito. Gracias, Abiezer, por poner este tema y por este cargo darle uso para que así se pueda aprovechar todo lo que la Biblia tiene que decir acerca de los profetas. Voy a compartir con ustedes un tema. em, que he preparado, Nati, este tema, ya tengo los próximos 5 temas para la próxima vez que esté con la cadena de oración Amén. y voy a coger un pedacito porque son bastante amplios estos temas para compartir con ustedes acerca de cómo reconocer a un profeta verdadero y saber quién viene de Dios y quién no. Gracias por la invitación, Abiezer. Pues vamos a inmediatamente a abrir la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. En ese momento cuando el apóstol estaba viendo esta visión, dice Apocalipsis 19, 10, él se postró a sus pies para adorar a un ángel y el ángel le dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo
y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el espíritu de la profecía? Sabemos que el espíritu de la profecía es el Espíritu Santo que dirige a los profetas. El Espíritu Santo es quien inspira a los profetas. En Primera de Pedro, el capítulo, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, dice que la palabra de Dios no vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que el espíritu de profecía es el Espíritu Santo que toma control de la mente de algunos hombres y también mujeres, que vemos que hay tanto profetas como profetisas en la Biblia, los inspira con los principios y los pensamientos divinos, y entonces los profetas en palabras humanas escriben eh, el mensaje de una manera que la persona pueda entenderlo en lenguaje humano. Es bien importante saber que Dios quiso a través de los profetas comunicarse con su pueblo, como decía el pastor Samuel Peguero con esa muy buena introducción el día de ayer. Dios se comunica con sus hijos a través de los profetas, especialmente después del pecado. Y los profetas los decían, por ejemplo, David decía, el Espíritu de Jehová me ha hablado. En segunda de Samuel 23:2, ellos reconocían que era el Espíritu de Dios que les hablaba. También en Ezequiel 11:5, el profeta Ezequiel decía, vino sobre mí el Espíritu de Jehová. Y así como ellos, otros más señalaban que Dios les hablaba y entonces ellos recibían esa visita especial del Espíritu Santo. El vocablo, hay varios vocablos para la palabra profeta. Uno de ellos es Naví, que se usa en Génesis 27. Ahí es la primera vez que se utiliza la palabra profeta para referirse a Abraham. Sin embargo, antes de Abraham ya existieron otros profetas. Noé fue pregonero de justicia, dice la Biblia. En el libro de Judas, el versículo 13 y creo que el 14 también dice que Enoc séptimo, después de Adán, profetizó acerca de la venida del Señor y de su juicio. Así que Enoc también fue profeta. Sin embargo, la palabra en sí, profeta, se usa por primera vez en Génesis capítulo 20, versículo 7. Y quiere decir como alguien llamado por Dios para esa misión. Los profetas, a diferencia de los sacerdotes, eran llamados por Dios. El sacerdocio se heredaba. Usted era de la familia sacerdotal, por lo general se ungía el sacerdote, pero eso venía más por herencia, los hijos de Aarón, si ustedes se acuerdan, de la tribu de Levit. Sin embargo, los profetas no venían por herencia. El profeta Dios lo escogía. Así que la palabra Navid, llamado por Dios, el femenino de Navid era Navilla, que quería decir profetisa. En la Biblia encontramos tanto hombres profetas como mujeres profetizas. Tenemos el caso de Abraham, que fue profeta, el caso de Samuel, que fue profeta, Natán, Isaías, Jeremías, Ezequías, Daniel, todos ellos fueron profetas, hombres. Pero también la Biblia habla de profetisa. En Éxodo 15:20 se nos presenta a María, la hermana de Moisés, que se le llamó profetisa. También en Jueces 4:4 encontramos a Débora, esa mujer que tenía pantalones allí, ¿verdad? Que era más fuerte o tenía más carácter a veces que el mismo rey cuando hubo guerra, la guerra, que el rey tenía miedo y se la llevó a ella. En Segunda de Reyes 22:14 también se habla de Hulda, la profetisa, y en el Nuevo Testamento también encontramos otros casos como el de Ana, las cuatro hijas de Felipe que fueron profetisas. Quiero decirle que no todos los profetas o las profetisas fueron canónicos. Canónico quiere decir que escribieron en la Biblia. Y eso es uno de los temas que le tengo a la gente de la cadena. Hay un tema solamente sobre eso, profetas canónicos y no canónicos. Aquí solamente estoy haciendo la mención y la promoción para cuando nos toque esa semana en la cadena de oración de Spanish Manhattan. Entonces, estos profetas Dios los usaba para comunicar su mensaje.
y ellos les hablaban al pueblo y decían, así ha dicho Jehová, o el Señor vino sobre mí y el Señor me dijo, por ejemplo, hay una palabra que se usa mucho, la usan más de 400 veces en el Antiguo Testamento, es la palabra, vino palabra de Jehová a mí. Por ejemplo, en 2 de Samuel 7, 4 y 5 dice Natán, vino palabra de Jehová a Natán diciendo, así ha dicho Jehová. En Jeremías 4:3 dice el profeta Jeremías, porque así ha dicho Jehová. En, en Jueces 6:8 dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual le dijo, así ha dicho Jehová. Y eso se repite 418 veces solamente en el Antiguo Testamento. O sea, los profetas señalan que lo que ellos decían venía por boca de Dios. Así ha dicho Jehová. Esta es la palabra de Jehová. Y vino sobre mí palabra de Jehová. Por lo tanto, reconocemos que los profetas hablan la palabra que Dios les manda, mientras que el sacerdote se encargaba de las liturgias, de las ceremonias del santuario, de los sacrificios, etcétera. El trabajo del profeta era más un trabajo de enseñanza, de comunicarle al pueblo, de guiarlo, de orientarlo, de aconsejarlo, también de advertirlo. El profeta advertía al pueblo y le daba las amonestaciones de Dios en forma de predicaciones por lo general. Así que era un trabajo muy lindo, muy desafiante, porque a veces tenían que decirles verdades en blanco y negro a autoridades, a reyes que podían mandarlo a matar. Entonces el profeta tenía que tener bastante valor para decir su mensaje, aunque este fuera duro. Cada vez que surgía un profeta, el pueblo se alegraba. Cuando no habían profeta, entonces se decía que la palabra de Jehová escaseaba. De hecho, quiero decirle que no siempre el pueblo tenía esa oportunidad de tener profeta, porque a veces pasaron tiempos. Cuando usted ve la historia de la Biblia, había momentos en que habían dos. Dice allí que la palabra escaseaba. Creo que en Primera de Samuel, capítulo 3, me parece Primera de Samuel, a ver aquí, para darle el versículo exacto. En Primera de Samuel, capítulo 3, exactamente, versículo 1 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba. Recuerden que los profetas decían, y vino a mí palabra de Jehová. Entonces, al no haber profeta, no había mensaje de Dios, por eso dice aquí Primera de Samuel 3:1 que la palabra de Dios escaseaba en esos tiempos. Y no había visión con frecuencia, porque los profetas por lo general recibían sus visiones o recibían las declaraciones de Dios o la inspiración del Santo Espíritu a través de visiones o de sueños. Por lo tanto, en los tiempos de los jueces, especialmente al final, cuando al profeta Samuel le tocó surgir, aún siendo niño, dice que la palabra de Dios escaseaba porque no había visión con frecuencia. Entonces, era considerado un tiempo de sequedad, un tiempo de decaimiento espiritual cuando no había un profeta. Algunos decían, bueno, estamos tan malos que Dios no nos ha enviado un profeta, nos ha abandonado. Hubo periodos que pasaron cientos de años sin haber profeta. En el periodo intertestamentario, desde Malaquía hasta Mateo, hubo más de 400 años donde no hubo ningún profeta. Se considera un periodo seco, un periodo de decadencia espiritual, porque cuando la palabra de Dios no está presente, lamentablemente hay sequedad espiritual. Así que el pueblo apreciaba cuando habían profetas, porque Dios enviaba mensajes a través de ellos. Dios aconsejaba a su pueblo a través de su profeta. Como dice Primera de Timoteo 3, 14, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para nutrir. O sea que la palabra de Dios siempre es importante y cuando había un profeta, hacía esas cosas, guiaba al pueblo, lo corregía, los amonestaba y esto traía muchas, muchas bendiciones al pueblo y por eso es que Dios eh, inspiraba a los profetas para que le trajeran esa bendición. Segunda de Timoteo 3,
16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir. Ahora, ¿cómo sabían los hijos de Israel, cómo el pueblo de Dios identificaba si el profeta era verdadero o era falso? Porque la Biblia también habla de falsos profetas. Jesús en Mateo 24 varias veces menciona falsos profetas, tanto creo que en el versículo 11 y 12 de Mateo 24 como en Mateo 24 habla de falsos que iban a falsos profetas que iban a venir en el nombre de él a engañar. ¿Cómo identificar un falso profeta de un verdadero? Nosotros en este tiempo, ya que creemos que Dios se manifestó y bendijo a este pueblo con un profeta, ¿cómo podemos determinar si el profeta es falso o es verdadero? Bueno, la Biblia nos presenta varias reglas para hacerlo. Primero, la lectura bíblica de hoy, Isaías 8:20, señala y dice, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Precisamente, cuando en la Biblia se habla de ley, se puede estar refiriendo a tres cosas: a la ley sagrada de Dios, o a la ley del Pentateuco, o la ley de Moisés, como se le llamaba, o a todos los cinco primeros libros de la Biblia. Porque en los tiempos de Jesús, la Biblia que ellos conocían era la ley de Moisés, que eran los cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, los escritos de los profetas y los salmos. Ahí en los salmos se agrupaban proverbios, se agrupaba cantares, etcétera, todos los libros que son poéticos. Y en los profetas se agrupaban todos los libros que presentan la historia del pueblo. Está allí primera, segunda de Crónica, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, al igual que Isaías, Jeremías, etcétera, y los profetas menores. Entonces, en los tiempos de Isaías, la Biblia en los tiempos de Isaías por lo general consistía en el Pentateuco y algunos de los libros que ya se habían escrito que eran profetas reconocidos. Entonces, ¿cómo el pueblo podía saber si el profeta era de Dios o no? O el profeta tenía que estar de acuerdo a las otras partes de las escrituras que habían sido escritas antes. Por ejemplo, en los tiempos de Samuel, en los tiempos del rey David, en los tiempos de las crónicas de los reyes, de estos libros de la Biblia, ¿cuál era la Biblia? ¿Cuál era el libro de Dios escrito? Los testimonios. Entonces, todo el que hablara en esos tiempos tenía que estar de acuerdo a lo que decían los primeros cinco libros. Y así, luego aparecían otros libros, otros profetas. Entonces, de acuerdo a lo que esos profetas decían, ellos lo comparaban con lo que decían los primeros libros, y si los profetas hablaban de acuerdo a esos libros, se lo aceptaban como que venían de Dios. Pero eso no era la única regla de fe para probar si los profetas venían de Dios o no. También había una segunda regla que es sumamente importante, y esta las encontramos en Mateo. Precisamente en Mateo encontramos esta prueba bíblica. Mateo 7:16 dice, por su fruto los conoceréis. Sí, Señor, si el profeta que venía hablando en nombre de Dios no tenía frutos dignos, entonces decían, esto es un falso profeta, porque habla una cosa muy linda, pero vive otra muy fea. Entonces, los frutos, el testimonio del profeta, tenía que ser conforme también a los principios de Dios, para que la gente lo pudiera reconocer. Una vez escuchaba a un pastor evangélico dando una charla y él decía, y es un pastor pentecostal, que para él la prueba de que una persona tiene el Espíritu Santo no es que hable en lengua. Y es raro porque todos especialmente los pastores pentecostales, piensan que el don de lengua es como la medida para determinar si una persona tiene el Espíritu Santo. No. Pero Tim LaHaye, el famoso escritor del libro y de la película Left Behind, Dejados Atrás, señala que para él la verdadera prueba de que una persona tenga el Espíritu Santo es si tiene los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22 y 23. Pero la razón por la que él decía esto era lo siguiente. Dice, conozco un pastor que habla en lengua, que tira a la gente al suelo, que hace milagros, y yo sé que está viviendo en adulterio. Entonces,
No es posible que el Espíritu Santo lo esté usando ahora si él continúa viviendo en adulterio y está supuestamente hablando en lengua, está tirando a la gente al suelo, está supuestamente haciendo milagros. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque para usted reconocer que alguien viene de Dios, la persona tiene que vivir el evangelio, tiene que vivir en consecuencia con lo que dice la palabra. O sea, no solamente que hable conforme a lo que está escrito en la Biblia, sino que también debe dar ejemplo. Su vida debe ser ejemplo. Jesús dijo, Mateo 7:16, por su fruto los conoceréis. Otra tercera prueba que se le aplica a los profetas para saber si vienen o no de Dios es que los profetas se cumplan lo que ellos predicen o lo que ellos, bueno, predecir es una cosa y profetizar es otra, lo que ellos profetizan. Y Jeremías 28:9 dice, cuando se cumpla lo que la palabra del profeta haya dicho, entonces conoceremos que en verdad Jehová lo ha enviado. Eso es muy importante, porque hay gente que comienzan a decir que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, y no pasa. Entonces debemos reconocer que una persona viene de Dios cuando profetiza acerca de algo y se cumple. Deuteronomio 18:21 y 22 dice, ¿cómo conoceremos que la palabra viene de Jehová? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Así que otra de las pruebas para reconocer que un profeta es verdadero es que se cumpla lo que éste profetiza. Es muy importante tomar esto en cuenta. Ya hemos presentado tres pruebas. La primera, que todo lo que diga está de acuerdo a la Biblia. El otro día, y digo el otro día, pero fue en el año 98. Yo le tenía mucho aprecio a un predicador, pero como estábamos cerca del año 2000, el predicador dijo, a mí me parece que la venida de Jesús va a ocurrir de aquí a 2 años. En ese tiempo la gente hablaba del Y2K, de que porque había un cero que no estaba puesto no sé dónde tenía que tener, las computadoras se iban a volver un desastre y el mundo se iba a acabar. Y yo no sé si él, llevado por esa corriente o qué lo hizo actuar así, comenzó a poner más o menos una fecha aproximada para la venida de Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Que el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, de una vez que alguien comienza a hablarme de fecha, yo lo descarto. No importa que hable bonito, no importa que tenga título. ¿Por qué? Porque para reconocer un profeta, el profeta no puede contradecir la Biblia. El profeta tiene que estar y de acuerdo a lo que dice la Biblia eso es una de las pruebas para reconocer lo que habla y que viene de Dios. Entonces, si la persona comienza a decir que fecha, no le pongan caso, no le pongan caso. Por más lindo que esté el diagrama que presenta, no le pongan caso porque tiene que estar conforme a la ley y al testimonio. Segundo, por sus frutos lo conoceréis, tiene que estar viviendo la palabra de Dios. No es que sea perfecto porque ninguno lo somos, pero por lo menos que se vea que lleva una vida de entrega, de consagración a Dios. Tercero, debe cumplirse sus profecías. Si dice que algo va a suceder en algún tiempo, tiene que ocurrir, porque si habla en nombre de Dios y Dios le mostró que algo iba a pasar, entonces tiene que cumplirse eso. Si no, no es profeta verdadero. Y la cuarta, y esta ya pertenece más al Nuevo Testamento, tiene que creer que Jesucristo vino en carne. Dice Primera de Juan 4:2 y 3, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Así que la persona tiene que reconocer también que Jesucristo vino en carne. Hay muchos que lo niegan y dicen que eso es imposible, que Dios se haya hecho carne, que cómo es posible que pueda ser humano al mismo tiempo y divino. Pero esa es una dimensión que para nosotros los seres humanos es imposible, pero no para Dios. Así que el profeta verdadero también tiene que reconocer a Jesucristo, tanto humano como divino. Estas son las cuatro principales pruebas que se le aplican a un profeta verdadero. Eh, la primera es la más importante. El profeta tiene que estar
de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la regla de fe. Por eso se le llama el canon bíblico. Y de eso vamos a hablar en la semana de oración. El canon quiere decir regla de medir, como una caña de medir, para usted saber cuántas pulgadas tiene esto. Entonces, se considera que la Biblia es la regla para medir todo lo que tiene que ver con la justicia, todo lo que tiene que ver con las instrucciones, todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que proviene de Dios debe ser comparado a la Biblia. Nosotros que decimos, porque la profecía lo decían, que para el tiempo del fin la iglesia de Dios iba a tener ese don, el del espíritu de profecía, porque como decía el pastor Peguero, la Biblia también habla de que en la iglesia Dios puso a unos profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros como es maestros, etcétera. Eh, Creemos que el espíritu de profecía en nuestra iglesia se manifestó en una mujer y esa mujer fue Ellen White. Ahora, no era que tenía que ser una mujer. Primero Dios escogió a un hombre y el hombre salió huyendo. Y como los hombres salieron huyendo, entonces Dios cogió una mujer para avergonzar, ¿verdad? Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Bendito sea el Señor. Recuerden que en la Biblia hubo tanto hombres profetas como mujeres también que eran profetizas. Vemos algunos, como le vamos a decir en esa semana que vamos a estar en la cadena, escribieron en la Biblia, otros no, porque no todos los profetas, hubo profetas antes de Moisés, pero sus escritos no aparecen en las escrituras, y también iba a haber profeta después que se cerrara el canon bíblico, que se cerró con Juan, eh, así que las profecías continuarían de acuerdo a Primera de Corintios 13 hasta el tiempo del fin. Entonces creemos que el don de profecía se manifestó en nuestra iglesia. Pero nosotros le hemos aplicado estos cuatro aspectos a Ellen White, a ver si ella habla conforme a las escrituras, a ver cómo es su vida, su testimonio, también si sus profecías se han cumplido. Y nosotros conocemos que hay varias profecías que ella señaló que se han cumplido. Una de ellas fue el terremoto de San Francisco en el 1906. Muchas otras cosas más cuando ustedes se leen lo que pasó en las Torres Gemelas y se leen lo que dice Eventos de los Últimos Días, se darán cuenta cómo la pluma inspirada pinta ciertos eventos, las cosas científicas que solamente la ciencia ahora, después de 100 años, ha descubierto en el ámbito de la salud, cómo Dios se la inspiró a ella. O sea, el profeta tiene que dar prueba de que tiene un conocimiento grande. Porque si Dios lo inspira, si Dios le revela sus cosas, entonces Dios conoce cosas del futuro. Por eso es importante que nosotros pongamos atención a cuando una persona habla y compararlo con la Biblia y estar pendiente de que se cumple o no lo que esa persona dice, ver cómo es su vida, su carácter y también que reconozca que Jesucristo ha venido en carne. Esos son los cuatro pilares más importantes para determinar cuando un profeta, si un profeta viene o no viene de Dios. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo entonces en aquellos tiempos, por ejemplo, en los tiempos cuando no había Biblia o cuando era muy poca, cómo reconocían ellos que el profeta era de Dios? Bueno, en el caso de Moisés, recuerden que la Biblia comenzó con Moisés. Antes de Moisés hubo profetas, pero la palabra de Dios no estaba escrita porque todavía los mecanismos de la invención de las escrituras no se habían inventado. Durante los primeros 2500 años de la historia humana, la palabra de Dios pasaba de boca en boca. O sea, los padres se las repetían a sus hijos, esos hijos a sus hijos y esos hijos a los hijos de sus hijos. Y ustedes dirán, bueno, entonces podría la palabra de Dios fallar porque al pasársela de boca en boca no había nada escrito que asegurara que la palabra de Dios se pasara de una forma impecable. Quiero decirles, hermanos queridos, que la mente y la memoria de esas personas eran intachables. Todavía en el pueblo judío hay niños que le recitan a usted los 5 libros del Pentateuco, versículo por versículo, y le dicen dónde está el punto y dónde está la coma. Porque sus padres, como dice Deuteronomio, le han repetido tanto esa Torah,
la Torah, como ellos le llaman, que se la saben de memoria. En esos tiempos donde no había teléfono inteligente, la memoria se usaba. Recuerden que nosotros morimos y apenas usamos un 3% del cerebro. O sea, ese cerebro queda nuevecito cuando nos morimos. ¿Por qué? Porque no le damos uso. Y ahora más con estos teléfonos inteligentes. A mí, el único número que me aprendí fue porque mi esposa bueno, me sé dos, el mío y el de ella, porque me amenazó si no me lo aprendía. ¿Por qué? Porque ya hoy no memorizamos nada, hoy todos lo dejamos a ellos. Ellos son inteligentes, los teléfonos son inteligentes, pero nosotros nos hacemos más brutos. Pero la memoria de los judíos, ellos se aprendían el Pentateuco entero, palabra por palabra. Nosotros conocemos de hombres que se sabían casi completamente la Biblia. J. N. Andrews se sabía el Nuevo Testamento palabra por palabra. En honor a él se fue fundada la Universidad de Andrews allí en Michigan. Y decía que si el Viejo Testamento había que reescribirlo de nuevo, él podía aportar un gran aporte porque podía ayudar a escribirlo casi completo. O sea, la mente, repetir tanto la palabra, eso va a que uno aprenda. Así que durante los 2500 primeros años de la humanidad, desde Adán hasta Moisés, todo ese tiempo, la palabra de Dios pasaba de boca en boca. Claro, Dios se la revelaba a los profetas. Recuerden que hubo profetas como Noé, Enoc, séptimo después de Adán, dice Judas 13:14. Abraham también fue llamado profeta y quién sabe otros más, que porque Dios tiene su gente en todas partes. Ya vemos cómo en la Biblia aparece Matusalén, de dónde, perdón, este sacerdote, Melquisedec, siervo del Dios, sacerdote del Dios Altísimo, porque Dios siempre tiene su gente, tiene sus escogidos en todos los tiempos, en todas las situaciones, siempre Dios tiene sus escogidos. Entonces, la palabra de Dios venía. Ahora, ¿cómo ellos reconocían que quien hablaba traía palabra de Dios? Dios mismo se encargaba de hacerlo saber. Vamos a ver, si antes de Moisés no había ningún escrito, ¿cómo reconocieron la gente de los tiempos de Moisés que Moisés era profeta? Porque Dios se encargaba de hacerlo saber al pueblo. Miren, en Números capítulo 12, ya estamos terminando. Hay un incidente donde María y Aarón murmuraron contra Moisés por cosas, asuntos familia. Lo criticaron y dijeron, solamente, Números 12:2, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y dice, y lo oyó Jehová. Y aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés tenía que ser bien manso, porque mire, tener encima la responsabilidad de dirigir casi a 2 millones de personas y no volverse loco. Eso tenía que tener una capacidad grande y tener mucha paciencia para poder dirigir a un pueblo. ¿Y cómo es un pueblo de dura servicio? Un pueblo cacoduro, como decía un hermano allá. Entonces, ellos, María y Aarón, los hermanos de Moisés, María, la que era profetisa, dice Génesis 15, y Aarón, el sumo sacerdote, criticaron a Moisés, dijeron, y solamente por Dios ha hablado, por Moisés ha hablado Dios, ¿acaso no ha hablado por nosotros? Miren lo que Dios le dijo. Dio Dios testimonio de que Moisés era su profeta. Miren lo que Dios le dice. El 5 de Números 12:5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión y en sueños, hablaré con ellos. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara, o sea, face to face, hablaré con él y no por figura. O sea, Dios vindicó a Moisés y le dijo, este es mi profeta, este es mi enviado, él es mi escogido. Y así como Dios lo hizo con Moisés, también lo hacía con otros. Así que a principio, cuando no habían las escrituras, porque las escrituras comenzaron precisamente con Moisés, pero como le dije, antes de Moisés hubo otros profetas. Algunos aparecen aquí, otros no aparecen. ¿Cómo reconocía la gente que esa gente venía de Dios? Porque Dios se encargaba de hacerlo saber, ya sea que se lo dijera, así como se lo dijo a María y a Aarón y al pueblo,
De hecho, María quedó 7 días leprosa, porque después de estar en ese asunto, Dios le mandó un castigo. Parece que ella fue la que enchinchó y movió a Aarón también a este chisme y a decir que solamente por Moisés hablaba Dios, también había hablado por ellos. Entonces quedó 7 días leprosa y el pueblo tuvo que detenerse hasta que no se cumplieron los 7 días, que Dios la sanó después por misericordia. No volvió ella al pueblo porque la apartaron, la sacaron del campamento. Pero con esto lo que lo quiero decir, este incidente muestra, Dios se encargaba de demostrarle a los demás cuando quién es profeta, porque el Señor siempre no nos deja sin evidencia. Así como el enemigo, perdonen que voy a utilizar esta, no sé, porque a veces uno utiliza ilustraciones como que no son apropiadas, pero a veces hay gente que por donde pasa dejan las huellas. El otro día alguien me decía, aquí hay ratones. Y yo le dije, no, no hay. ¿Y por qué digo? Porque yo no he visto la señal. ¿Y cuál es la señal? La casquita. Me perdonan que utilice este ejemplo. Los ratones por donde pasa dejan la huella. Miren, los verdaderos hijos de Dios por donde pasa dejan las huellas. Entonces, a través de su ejemplo, Dios da a conocer que eran siervos de Dios, que son siervos de Dios. Y eso pasaba con esos grandes hombres de Dios. Por su vida, por sus palabras, por lo que decían y por todas estas cosas cuando se cumplían, daban a mostrar que en realidad eran hombres y mujeres de Dios. Porque Dios siempre da evidencia para que nosotros, nuestra fe no sea ciega. Siempre Dios nos da algo, algo de prueba. A veces estos hombres hacían milagros, Dios hacía señales a través de ellos, o sea, con Moisés, como hizo con Abraham y muchas otras cosas. eh, Dios los bendecía, los prosperaba. A través de ellos Dios bendecía a otros y la gente se daban cuenta de Abraham, de Isaac, de Jacob. Decían, ustedes son príncipes de Dios entre nosotros. La gente se daban cuenta de que estos eran hombres y mujeres de Dios. Entonces Dios siempre da a conocer sus profetas. Y quiero terminar con esto, hermanos queridos. Si nosotros queremos tener éxito en la vida, debemos confiar en Dios y en sus profetas. En Segunda de Crónicas 20:20 dice, creed en Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Si usted quiere prosperar en la vida, créale a Dios. Usted quiere que le vaya bien, créale a los profetas de Dios. Y una de las cosas que los profetas han dicho es que Dios peleará por nosotros. Si tú tienes alguna prueba difícil hoy, si estás pasando por una situación difícil, si estás en circunstancias que no sabes qué hacer, Dios puede pelear esa batalla por ti. Eso es lo que nos dicen los profetas y nosotros debemos creerle. Voy a hablar más de esto en la semana de oración de la cadena de Hispanic Manhattan, cuando me toque. Pero por lo pronto, hermanos queridos, Dios quiere que le creamos a Él y a sus profetas para que nos vaya bien, para que no seamos engañados, para que podamos prosperar, para que podamos crecer, para que podamos ser guiados a la Canaán celestial. Los profetas guiaban al pueblo de Dios hacia la verdad, le evitaban caer en los errores, le evitaban caer en engaños. Los profetas de Dios, Dios lo colocaba allí para que le dieran visión al pueblo hacia dónde dirigir. Y el pueblo que era dirigido por un profeta, y si el pueblo seguía la voz del profeta, le iba bien porque a través de los profetas Dios dirige su iglesia. Dios está dirigiendo esta iglesia, la nuestra, del tiempo del fin, a través de su profeta. Y nosotros debemos hacer bien en creer también en su profeta para que seamos prosperados. Dios bendiga a la iglesia de Hispanic Manhattan y que seamos prosperados creyendo a Dios y a sus profetas, como dice Primera de Crónicas 20:20, Segunda de Crónicas 20:20. Dios me los bendiga, hermanos queridos. Amén, querido pastor Efraín. Abrazo, Nati. Y ahora vamos a poner, Abieser. voy a poner himno tema y pues de himno tema tú puedes orar. Y Amén, amén. 1 minuto.
Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que pronto volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que Cristo volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya, que todo el mundo conozca el poder de la cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. Amén, amén, Amén. amén. Qué lindo canto. Gloria a Dios. Vamos a orar. Hermanos queridos, en la semana que estoy preparando, uno de los temas trata acerca de la humanidad de los profetas. En esa semana, hermana Nati, Tawny, Birmania, compañía de Diurka que participan en la cadena y otros más, vamos a ver cómo los profetas en su humanidad a veces cometían errores y hasta se equivocaban. Vamos a presentar tres casos bíblicos, el profeta Samuel, profeta Natán y el apóstol Pablo, que se equivocaron y Dios lo corrigió porque Dios trabajaba con el profeta en su nivel humanamente y Dios lo iba ayudando, capacitando y aprenderemos mucho de los profetas. Pero hay algo que es bueno que ustedes entiendan. El enemigo, dice Apocalipsis 12:17, está haciendo guerra contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hemos visto, de acuerdo a Apocalipsis 12:17, que la fe de Jesús es el espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10. Entonces, el enemigo está atacando a este pueblo con tantas cosas falsas que se dicen en el internet o sacadas de contexto acerca de nuestro profeta. Esta semana que voy a presentar en la cadena de oración nos va a enseñar cómo ver a los profetas como seres humanos que fueron aprendiendo y que Dios los fue corrigiendo y que llegaron a madurar, porque aunque ellos fueron inspirados, las palabras son humanas y las palabras no son perfectas, al igual que el instrumento humano tampoco lo es, pero sí el mensaje sí lo es, el mensaje de Dios es perfecto. Los principios de Dios son perfectos. Entonces, esta semana va a ser de mucha bendición. Cuando la vaya a dar, lo vamos a anunciar en la iglesia para que todos ustedes se metan a la cadena a las 5 de la mañana, ¿verdad? 5:30, Nati, y participen. Se lo dejo de tarea. Felicito a Eliezer por esta semana. Que Dios lo siga bendiciendo en los otros días que faltan. Padre bendito, gracias por este privilegio. Con mis hermanos de Hispanic Manhattan, a quienes llevo en mi corazón. Gracias, Señor, por esta semana de profecías. Ayúdanos a confiar en tu palabra, a confiar en tus profetas. Que como los bereanos, cuando alguien diga algo, lo analicemos con la Biblia a ver si esto es cierto, si están amparados en una así dice Jehová. Señor, bendice a cada hermano que está aquí presente.
a cada joven, a cada adulto, a cada mujer, a cada hombre, jovencito, si hay niños también. Ya vi el de Abiezer ahí, que también los niños reciban la bendición del cielo. Padre querido, que podamos ser un pueblo prosperado, que escuchemos la voz de tus profetas, que sigamos la voz de tu palabra, para que seamos un pueblo más que bendecido. Y que tu gracia sea derramada sobre esta iglesia Hispanic Manhattan y también la iglesia Mount Sinai y cualquier otro hermano de otra iglesia que esté aquí en este chat de Zoom, que la bendición tuya les alcance. Sigue con nosotros. Mañana es otro día de trabajo, de faena. Nos encomendamos a ti, que tú nos ayudes a amanecer vivo para seguir adelante, dando túmbalo en este mundo tan tremendo, pero agarrado siempre y aferrado a tus promesas. Y aún así dice Jehová. Gracias, Señor. Bendice al pastor Peguero al frente de esta iglesia, a cada dirigente. En el nombre de Jesús oramos.